El toro apareció la noche en que la lluvia cesó y la tierra olió a polvo viejo. Un animal inmenso, negro como aceite, permaneció inmóvil en el corral, y sus ojos brillaron rojizos como brasas. Esteban, un hombre áspero de manos agrietadas, vivía solo en una finca a la vera de la sierra, en una casa de tejas hundidas y paredes con memoria de generaciones. Había perdido a su esposa en una sequía años atrás, y la herencia de su padre fue la finca, y una única condición escrita en un papel manchado: no vender al toro. Ese pasado le pesaba como arado y explicaba su vulnerabilidad, la necesidad de preservar lo poco que quedaba del linaje. El mandato venía atado a un pacto silencioso, una advertencia que resonaba en la boca de los vecinos: si cedes, perderás lo que amas. Desde la primera noche, una sombra larga se posó sobre el granero. El olor a tierra húmeda, el crujir de las vigas y un zumbido de insectos eran compañía constante. Lo que sigue revelará por qué aquello que protegía la prosperidad traía un precio insoportable. Don Mateo llegó al amanecer, con botas embarradas y un rostro que conocía cada entierro de la comarca. En voz baja y con las manos temblorosas, le dijo a Esteban lo que su padre no había dicho claramente. «Esteban, ¿qué quieres decir, Mateo? Ese toro es mío y de la finca». «Don Mateo, no es solo tuyo, Esteban. Esteban, es mandato, es herencia, y es maldito si rompes el pacto». «Esteban, pero la sequía nos dejó sin granero, y la oferta de vender sería la salvación». «Don Mateo, si lo vendes, la prosperidad se irá y vendrá otra cosa peor». Esteban miró el corral, notó el olor a metal viejo y el calor que irradiaba el cuerpo del animal. Escuchó el viento que empujaba la puerta del granero como si alguien respirara allí dentro. «Don Mateo, recuerda la advertencia del viejo, recuerda la voz de Jacinto cuando vino de la ciudad». «Esteban, tengo miedo, pero también hambre». «Don Mateo, el pacto no es un objeto, es una sombra que vigila». La conversación fue larga, cada frase cargada de polvo y sudor, con pausas donde la lluvia pasada parecía responder en charcos. Así quedó sembrada la duda y la obligación, con la palabra pacto repitiéndose como un latido. La muerte del padre llegó en una tarde de viento, con el rostro pálido y las manos cerradas sobre el papel. El funeral fue modesto. Marta llevó flores secas, Rosa cantó en voz baja, Tomás trajo la fusta del caballo, y el padre Luis dijo unas palabras que olían a pólvora de iglesias viejas. El testamento se leyó en la cocina, frente al fuego apagándose, y la condición quedó sellada como herencia. La finca pasó oficialmente a Esteban, pero el toro quedó marcado por el mandato, pastando en un corral que olía a lluvia retenida. Los vecinos comentaron, algunos con curiosidad, otros con temor. Jacinto, Rosa, Marta, Tomás, Don Bosco murmuraron sobre cosechas que cambiaron de color en una sola estación. La sensación en el rancho fue de legado pesado, de prosperidad que llegaba envuelta en un susurro oscuro, como si la tierra misma hubiera firmado el acuerdo. Las primeras noches trajeron sonidos que no pertenecían a la naturaleza. Esteban escuchó pasos en el granero, un roce como cuero contra madera, un bajo bramido que no era de toro ni de viento. Una noche entró con una lámpara y encontró las huellas en el barro, ojos que no se veían pero que ardían al fondo. El granero olía a humedad y a paja recién cortada, y la luz de la lámpara tembló cuando algo movió la puerta. Esteban pensó en coger una horca, en encender una vela de la vieja caja de herramientas, en tocar la madera con guantes para no sentir el frío que subía de la tierra. Sus dedos notaron una vibración, la respiración del animal parecía medir el tiempo, y un sabor metálico le subió a la garganta, como sangre vieja. Pensó en romper la condición. ¿Quién se atrevería a desafiar lo que los mayores no nombraban? La sensación de ser observado le caló en la piel, y una sombra se pegó a su espalda mientras retrocedía. La finca comenzó a mostrar señales contradictorias. Los vecinos que antes envidiaban la sequía, ahora miraban los cultivos de Esteban con mezcla de asombro y recelo.
Las plantas crecían más verdes y altas que en años, la lluvia venía en la medida justa y la prosperidad parecía abrazar la tierra del rancho. Jacinto, en la cantina, comentó: «Tu tierra ríe, Esteban, pero nadie da limosna sin precio». La prosperidad tenía un sabor extraño, el trigo olía a miel oscura y el corral permanecía extrañamente tranquilo. Don Bosco, que recorría pueblos como quien recoge historias, dijo en voz baja que había pactos antiguos donde un espectro velaba por la cosecha a cambio de una voluntad humana. Marta notó que los perros no ladraban cuando el toro pasaba, y Rosa que las noches olían a lluvia antes de llover. La ambivalencia se instaló. Conservar la herencia significaba seguridad, pero también una presencia que acechaba desde el granero. Un viejo conoció la historia de las leyendas y vino con palabras gastadas. Don Bosco habló sin prisa y la gente se reunió en la plaza para escuchar. Don Bosco, no es la primera vez que un ganado trae prosperidad a cambio de un mandato. Esteban, entonces, ¿hay forma de deshacerlo? Don Bosco, hay ritos, pero implican renuncias y nombres que la gente del pueblo prefiere no pronunciar. Padre Luis añadió una advertencia práctica sobre lo sagrado y lo profano, y Jacinto recordó relatos de antepasados que desaparecieron tras intentar vender lo maldito. La conversación fue corta pero densa, con el rumor de la lluvia lejos y el olor a asfalto viejo cuando la camioneta de Don Bosco arrancó y se fue. La decisión llegó como un golpe nervioso. Esteban decidió romper. La condición y vender al toro. La necesidad lo venció. Preparó una caravana, habló con Rosa y con Tomás, contrató a un camionero desconocido llamado Hugo. Antes de partir tuvo un diálogo largo, atormentado, con su propia conciencia y con quienes lo rodeaban. Esteban, si me voy con el dinero, ¿qué queda para mi padre? Rosa, queda la casa y la memoria, pero ¿más que eso? Tomás, yo te ayudo a subirlo en la camioneta. Esteban, prometo que será rápido, que por fin cerrará este capítulo. Hugo, no hay vuelta, pago contado y se lo llevo. Rosa, cuidado con lo que prometes. Esteban, estoy cansado de sombras y promesas que no puedo pagar. Hugo, si algo pasa, no me busques, soy hombre de paso. La carga del toro fue lenta, el olor a sudor y a metal llenó la furgoneta. Los cascos golpearon la rampa con un sonido seco, y al cerrar la puerta, la noche se partió con un grito que no fue animal, sino algo más fonético. El motor arrancó y la camioneta desapareció en la curva, pero no sin dejar atrás un silencio que apretó la finca como mano cerrada. La persecución fue corta y violenta. Al kilómetro, la camioneta se detuvo sin razón, la caja tembló y de ella brotó un alarido que perforó la oscuridad. Esteban corrió, Rosa y Tomás siguieron con linternas que cortaban la negrura, y encontraron la puerta abierta y el corral vacío. Don Mateo llegó jadeando y vio huellas que iban en círculo, como si alguien hubiera cargado el aire. Esa misma noche, la casa perdió su calma, los perros huyeron, las lámparas fallaron y Esteban comenzó a ver sombras en las ventanas, figuras que permanecían en los bordes de su visión. La mente se deshilachó poco a poco. Empezó a oír susurros que repetían su nombre, a soñar con el granero incendiado, a sentir la tierra húmeda bajo la ropa. La comunidad reaccionó con temor. Jacinto cerró la panadería más temprano, Marta dejó de pasar por el camino de la finca, y don Bosco murmuró que el pacto, una vez roto, buscaba cobrarse el precio en otra moneda. Un mes después, la finca parecía en calma falsa. Los surcos estaban menos prolijos y los animales evitaban el corral por la noche. 3 meses después, las lluvias vinieron desordenadas y la prosperidad retrocedió como una sombra que se retira para recoger fuerza. 6 meses después, Esteban dejó la casa con una despedida a medias, con la tierra clavándole en los ojos como astillas. La gente decía que algo seguía en la finca, que a veces al caer la noche se veían 2 luces en el corral como ojos que nunca duermen. La conclusión quedó ambigua. La casa quedó, pero no la paz. La herencia permaneció en la tierra y la sombra siguió formando parte del paisaje.
Hay cosas que prosperan a cambio de lo que más amamos. Si esta historia te inquietó, cuéntalo en los comentarios. Empieza con "Yo mantendría". Yo vendería y explica por qué. Comparte si conoces un relato parecido y ayuda a que otras voces nos cuenten sus pactos y advertencias. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete, activa las notificaciones y vuelve la próxima semana para otra historia del rancho y sus secretos.